Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. El hombre que desapareció. ¿Acaso Enoc vio el cielo antes que Jesús? Imagina vivir de tal manera que el propio Dios decide llevarte sin pasar por la muerte. Sin entierro, sin lápida, sin despedida. Un día estás aquí, y al siguiente, desapareces sin dejar rastro. Esta es la historia de Enoc, una figura misteriosa que aparece brevemente en la Biblia, pero deja un rastro de preguntas intrigantes. Pocos hablan de él, pero su trayectoria es diferente a la de cualquier otro personaje. No hay relatos de milagros, batallas o enseñanzas. Enoc no es recordado por discursos, sino por algo mucho más raro: él caminaba con Dios. Así de simple. Y por eso, Dios lo tomó para sí. La pregunta que no quiere callar es, ¿a dónde exactamente fue? Y aún más importante, ¿llegó al cielo antes que Jesús? La primera vez que se menciona a Enoc está en Génesis 5:24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Esta declaración es corta, pero poderosa. No dice que murió, ni que fue enterrado. Simplemente afirma que Dios lo tomó. ¿Pero qué significa eso? En la tradición cristiana, creemos que el camino hacia el Padre solo se abrió plenamente después de la muerte y resurrección de Jesús. En Juan 14:6, Jesús es claro. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el mediador, el único acceso legítimo a la presencia del Altísimo. Antes de él, la humanidad estaba separada de la gloria divina. Y ahí surge el dilema. Si nadie puede llegar al Padre sin pasar por Cristo, ¿cómo se explica el caso de Enoc? Hebreos 11:5 refuerza el misterio. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto nos da otra capa de complejidad: no murió. Fue llevado, y más aún, agradó a Dios antes de que eso ocurriera. ¿Pero fue llevado directamente al cielo? ¿O existe otro lugar al que eran conducidos los justos antes de que la obra redentora de Cristo se completara? Una teoría común entre los estudiosos es que los justos del Antiguo Testamento no iban directamente al cielo, sino a un lugar intermedio, conocido como el seno de Abraham, citado en la parábola del rico y Lázaro. En Lucas 16. Este lugar sería una especie de sala de espera celestial, donde los fieles esperaban el cumplimiento de la promesa mesiánica. En ese escenario, Enoc habría sido llevado, sí, pero no a la presencia plena del Padre. Estaría en un lugar de paz, reservado para los santos, esperando el momento en que Jesús venciera la muerte y abriera el acceso definitivo al cielo. Pero esta explicación no resuelve todo. Porque Enoc es único. Mientras otros murieron esperando esa promesa, él fue librado de la muerte. Eso lo coloca en una categoría aparte. Ahora entra otra pieza de este rompecabezas, los llamados textos apócrifos, como el libro de Enoc. Aunque no son considerados parte del canon bíblico tradicional, estos antiguos escritos ayudan a entender cómo los primeros judíos y cristianos veían a figuras como él. En el libro de Enoc, el personaje tiene visiones de ángeles, conoce reinos celestiales y presencia el juicio de los caídos. En una de esas visiones, es conducido al trono de Dios y contempla realidades espirituales que van más allá del mundo físico. Si estos relatos se consideran válidos como testimonios históricos, aunque simbólicos, Enoc, de hecho, tuvo acceso visual y espiritual al cielo mucho antes de la encarnación de Cristo. Por otro lado, hay que tener cuidado: estos textos no tienen autoridad doctrinal. Revelan pensamientos antiguos, sí, pero no sirven como regla de fe. Volviendo a la Biblia, es curioso que Enoc sea mencionado en la galería de los héroes de la fe, junto a Abraham, Moisés, Rahab, David y otros gigantes espirituales. Todos ellos murieron. Solo él y Elías fueron llevados sin pasar por la muerte física, lo que los convierte en casos únicos. Elías, de hecho, fue llevado al cielo en un torbellino,
2 Reyes 2:11, pero tampoco tenemos detalles de si fue al cielo definitivo o a una dimensión espiritual de espera, como en el caso de Enoc. Aún así, hay quienes defienden que Enoc tuvo acceso directo al trono celestial, como una excepción a la regla, alguien que, por haber alcanzado un nivel de relación íntima con Dios, fue autorizado a experimentar la eternidad antes de su tiempo. Otros ven su traslación como una anticipación simbólica del arrebatamiento, una señal profética de que habrá un pueblo que también será llevado sin pasar por la muerte. La cuestión entonces se vuelve aún más profunda. No se trata solo de a dónde fue Enoc. Se trata de lo que Dios nos está mostrando con esta historia. ¿Será que lo más importante no es el lugar al que fue, sino el tipo de vida que llevó para ser tomado por Dios? Enoc vivió en un mundo corrompido, antes del diluvio, en un tiempo donde la maldad se multiplicaba. Y aún así, logró mantener una caminata pura, constante, íntima con el Señor. Eso nos enseña algo valioso: no es necesario hacer ruido en el mundo para llamar la atención del cielo. La historia de Enoc es una respuesta silenciosa a las grandes cuestiones espirituales. Tal vez él vio el cielo. O tal vez simplemente fue reservado hasta el momento adecuado. Pero una cosa es segura. Vivió de manera tan fiel que fue separado de lo común. Y eso, por sí solo, ya lo coloca entre los mayores misterios de la fe. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2. ¿Enoc anticipó el cielo? El misterio de la traslación sin muerte. La historia de Enoc ya sería impresionante solo por haber sido llevado sin morir. Pero lo que realmente intriga es lo que eso puede significar. Al fin y al cabo, ¿cómo alguien fue arrebatado incluso antes de que la redención fuera consumada por Jesús? En el episodio anterior, vimos que Enoc desapareció de la tierra sin enfrentar el final natural que todos conocen. Fue tomado por Dios en una época en la que el pecado ya corrompía a la humanidad y el plan de salvación aún estaba en curso. Pero el punto crítico permanece. ¿Entró o no en la presencia definitiva de Dios? Para comprender mejor, necesitamos explorar no solo la trayectoria de Enoc, sino también el papel de Jesús como mediador del nuevo pacto. Cristo, al vencer la muerte, no solo nos trajo perdón, sino que también abrió un nuevo acceso al Padre, algo que antes no era plenamente posible. En Hebreos 10, 19, 20 está escrito: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Este camino nuevo y vivo muestra que el cielo, como destino final, solo se volvió accesible después del sacrificio del Cordero. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿podría Enoc haber entrado allí antes de que ese acceso fuera liberado? Teólogos y estudiosos proponen diferentes ideas. Una de las más aceptadas es que Dios, siendo soberano, puede establecer excepciones cuando lo desee. Enoc, por su fidelidad y relación íntima con el Creador, habría sido uno de esos raros ejemplos. En este escenario, no habría roto ninguna regla espiritual, simplemente experimentó un privilegio exclusivo, como una señal profética de lo que aún estaba por venir. Una especie de anuncio del arrebatamiento, o quizás incluso una ilustración viva de lo que Dios desea con la humanidad: comunión ininterrumpida. Pero esta teoría tropieza con otra línea de pensamiento. ¿Y si Enoc, aunque trasladado, no entró directamente en el trono celestial, sino en un dominio espiritual reservado, donde esperaba, como los justos de la antigua alianza, la victoria de Cristo sobre la muerte? En ese caso, habría sido solo librado de la muerte física, pero no habría accedido a la gloria completa hasta que Jesús resucitara. Esto mantendría la coherencia con Juan 3:13, donde el propio Cristo afirma: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esta declaración parece excluir cualquier otro acceso directo al cielo antes que él. Sin embargo, si interpretamos de manera más amplia, esta afirmación podría referirse no solo al lugar, sino a la naturaleza de la comunión con el Padre, algo que solo el Hijo tenía en plenitud hasta ese momento.
Por otro lado, hay quienes ven a Enoc como un caso especial, sí, pero no absoluto. Habría tenido visiones, revelaciones, acceso parcial al reino espiritual, pero aún dependiente de la obra futura del Mesías. Lo que queda claro desde todas las perspectivas es que Enoc representa algo raro. No solo fue librado de la muerte, rompió con el patrón humano. Su vida fue una conexión constante con lo eterno. Y su destino, por más misterioso que sea, apunta a una realidad que va más allá de la lógica. ¿Qué aprendemos de esto? Que hay cosas que Dios no ha revelado completamente, tal vez porque lo más importante no sea el adónde, sino el cómo se vive. Y Enoc vivió de una manera tan íntima con Dios que su propia existencia se convirtió en una profecía viva. El cielo puede seguir siendo un misterio. Pero la fidelidad, esa está muy clara. Y Enoc fue fiel, hasta desaparecer de la tierra y ser recordado eternamente. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 3. Enoc y Jesús, ¿quién entró primero en la gloria? Revelaciones más allá de la lógica. Llegamos a la parte más intrigante de esta historia. Si hasta aquí ya fuimos desafiados a repensar todo lo que creíamos saber sobre el cielo, la muerte y la eternidad, ahora el enigma alcanza su punto máximo, entre Enoc y Jesús. ¿Quién realmente entró primero en la gloria de Dios? A primera vista, la respuesta parece obvia: Jesús, siendo el Hijo del Altísimo, siempre estuvo con el Padre. Él mismo dijo: antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58. El Verbo eterno, presente en la creación, dueño de toda gloria. Pero el misterio no está ahí. El punto no es cuando Jesús estuvo en el cielo antes de la encarnación, sino lo que sucedió después de que asumió forma humana, vivió entre nosotros, murió en la cruz y resucitó. Es en ese contexto que la duda sobre Enoc se vuelve aún más provocadora. ¿Será posible que un hombre común, nacido en una generación caída, haya experimentado la eternidad antes de que el propio Cristo, como hombre, atravesara la muerte y venciera al infierno? Recordemos algunas claves de la narrativa hasta aquí. Génesis afirma que Enoc fue llevado por Dios. Hebreos declara que no experimentó la muerte. Jesús enseña que nadie va al Padre sino por él. Y en Colosenses, Pablo lo llama el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo conciliar todo eso? Una hipótesis fuerte entre los estudiosos es la siguiente: Jesús, al hacerse carne, entró en el plano terrenal con la misión de restaurar el acceso al Padre que se había perdido en el Edén. Por eso, su muerte y resurrección no fueron solo un rescate para los vivos, sino también una liberación para los muertos justos del pasado. Esta visión se refuerza con 1 Pedro 3, 19, 20, donde se dice que Jesús, después de morir, fue a predicar a los espíritus en prisión, aquellos que habían muerto en los tiempos antiguos. Esa prisión sería una especie de limbo o lugar espiritual donde las almas de los fieles esperaban el cumplimiento de la promesa. Así, incluso Enoc, aunque trasladado, habría esperado junto con los demás siervos fieles. No estaría en el infierno, ni en tormento, pero tampoco aún en la plena presencia de Dios. Pero esta teoría, aunque coherente, no es aceptada por todos. Hay quienes defienden que Enoc sí fue llevado directamente a la presencia divina, como una excepción rarísima, basada en su pureza de vida. Alguien que, en un mundo donde todos se corrompían, logró mantenerse íntegro al punto de ser honrado de una manera única. Para estas interpretaciones, Enoc habría sido una señal. Una advertencia silenciosa de que existe un camino diferente, una forma de vivir que rompe con el ciclo de la muerte. Sería el primer destello de lo que el futuro traería con Cristo, vida eterna, sin necesidad de pasar por la muerte física. Pero entonces, ¿eso no contradice la autoridad de Jesús como único camino? Aquí entra una clave espiritual muy importante: la redención de Cristo no está limitada por el tiempo humano. La cruz no tiene efecto solo hacia adelante, sino que también alcanza el pasado. El Cordero, como está escrito en Apocalipsis 13:8, fue inmolado desde la fundación del mundo.
Eso quiere decir que, en el plan eterno de Dios, el sacrificio de Jesús ya existía antes incluso de que ocurriera en el tiempo terrenal. En ese sentido, Enoc podría haber sido salvado y trasladado basado en la obra futura de Cristo, que ya era válida ante los ojos del Padre. La sangre aún no había sido derramada en la cruz, pero el plan ya estaba en vigor en el cielo. Esta idea no es fácil de entender con lógica humana. Pero estamos hablando de eternidad, no de calendario. Para Dios, el tiempo no es lineal como para nosotros. Él no ve pasado, presente y futuro como líneas separadas, sino como un todo absoluto. Otro detalle curioso, en el episodio de la Transfiguración, Mateo 17, Jesús aparece resplandeciente, junto a Moisés y Elías. Elías, al igual que Enoc, también fue llevado al cielo sin morir. Moisés, en cambio, murió, pero su cuerpo fue disputado por el arcángel Miguel, Judas 1:9. ¿Por qué aparecen estos dos allí? Algunos ven en ese evento una señal de que hay excepciones en la forma en que Dios trata el destino final de ciertos siervos. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley. Enoc, a su vez, sería el símbolo de la comunión pura, aquel que vivió no por reglas, ni por señales, sino por relación. La verdad es que el destino de Enoc escapa a nuestras categorías rígidas. Es el tipo de personaje que Dios usa para sacarnos de la zona de confort. Una vida breve en los registros, pero profunda en significado. Un hombre común, en una época violenta, que fue hallado irreprensible y fue llevado. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado y ascendió a los cielos ante testigos, Hechos 1. Eso es diferente de la experiencia de Enoc, quien simplemente desapareció. No hay relato de que alguien lo haya visto ascender, ni siquiera de que haya regresado. Fue tomado, y punto. Eso plantea otra posibilidad, y si Enoc no fue al cielo en su totalidad, sino que simplemente fue preservado para un propósito futuro. Algunos teóricos, incluso, sugieren que Enoc y Elías son los dos testigos mencionados en el Apocalipsis, capítulo 11, que aún regresarán a la tierra. Ambos nunca murieron. Ambos fueron llevados. Y los testigos del fin de los tiempos mueren, resucitan y son llevados nuevamente ante todos. Si es así, Enoc aún tendría un papel profético que cumplir. Su traslación no sería el final de la historia, sino una pausa entre actos. Y eso lo cambia todo. Porque en lugar de intentar decidir si llegó antes o después, pasamos a mirar el significado mayor, que nos enseña la vida de Enoc sobre cómo vivir hoy? No tenía Biblia. No vio señales como en Egipto. No participó del Éxodo, ni recibió las promesas. Pero vivió en un tiempo corrompido, y aún así eligió caminar con Dios. Y eso fue suficiente para que Dios dijera, ven conmigo. Ese es el punto. El mensaje más grande no está en si Enoc entró al cielo antes que Jesús como hombre, sino en entender por qué fue llevado. Porque al final de cuentas, lo más importante no es cuando se llega allá, sino cómo se vive aquí. Quizás te estés preguntando, ¿será que hoy todavía es posible vivir como Enoc? ¿Será que, en medio de tanta confusión, es posible caminar con Dios de forma tan íntima, al punto de ser apartado, distinguido, guardado? La respuesta está en tu corazón. La eternidad puede comenzar ahora. No cuando muramos, sino cuando decidimos vivir con Él. Parte 4. El legado de Enoc, caminando con Dios hoy. La historia de Enoc continúa resonando como una invitación para todos los que desean una vida diferente, una vida marcada por la cercanía con Dios, sin importar el tiempo o las circunstancias. Su destino misterioso no solo sirve para dejarnos dudas, sino para inspirar una búsqueda real de comunión. Enoc vivió en un entorno hostil, lleno de corrupción y violencia, cuando la maldad ya dominaba gran parte de la humanidad. Aún así, eligió un camino opuesto, caminando lado a lado con el Creador. No se destacó por grandes hechos, sino por la forma sencilla y fiel de vivir.
Este ejemplo es importante porque muestra que la eternidad no es privilegio de los poderosos ni de los eruditos, sino de aquellos que deciden confiar, obedecer y acercarse a Dios diariamente. Enoc no fue un gigante político, ni un guerrero, sino un hombre común que alcanzó algo extraordinario, fue apartado para Dios. Hoy, en medio del ajetreo del mundo moderno, este mensaje sigue vigente. La invitación a caminar con Dios continúa firme. Es una propuesta para que cada persona, independientemente de su origen o pasado, pueda construir una relación profunda y verdadera con el Creador. Además, la historia de Enoc desafía la idea de que la espiritualidad se limita a momentos aislados o eventos grandiosos. Muestra que la fidelidad diaria, el compromiso constante, es lo que realmente transforma vidas y revela quiénes somos delante de Dios. También aprendemos que la eternidad comienza a experimentarse en el presente, cuando elegimos vivir conforme a los valores divinos. No es necesario esperar al futuro para experimentar la paz, la alegría y la esperanza que vienen del cielo. Por eso, el legado de Enoc es un llamado para reflexionar sobre nuestro caminar espiritual. ¿Nos estamos acercando a lo que Dios desea? ¿Estamos viviendo una vida que le agrada? Cada elección, cada actitud, cada momento de búsqueda sincera contribuye a ese caminar. Y como Enoc, podemos ser recordados no por grandes hechos, sino por el amor y la fidelidad que mostramos en nuestro camino. Al final, el misterio de Enoc permanece, fue llevado por Dios incluso antes de que la obra consumada de Cristo estuviera completa. Esto puede parecer inexplicable, pero refuerza la soberanía divina y la profundidad del plan eterno. Más que tratar de desentrañar todos los detalles, lo más importante es permitir que esta historia nos transforme. Que nos motive a buscar una comunión real, sin apegos superficiales, pero con entrega sincera. Si Enoc fue el primero en tocar el cielo, o solo recibió una visión, poco importa. Lo que vale es que nos mostró el camino para vivir con Dios en cualquier tiempo. Parte 5. La influencia de Enoc en la fe y la esperanza cristiana. La figura de Enoc, aunque breve en palabras, dejó una marca profunda en el pensamiento religioso y en la expectativa del futuro. Su vida es frecuentemente recordada como un símbolo de fe, confianza y de la posibilidad de intimidad con Dios incluso en medio de un mundo deteriorado. Para muchas tradiciones, él representa una especie de esperanza viva, la certeza de que es posible trascender las limitaciones terrenales. En el Nuevo Testamento, la mención a Enoc aparece principalmente en Hebreos 11, el capítulo conocido como la Galería de la Fe. En este texto, se le cita como ejemplo de alguien que agradó a Dios por medio de la fe, lo que resultó en su traslación. Esta referencia es fundamental para entender que la fe no es solo creencia, sino acción constante, un caminar que agrada y atrae la presencia divina. Además, el libro de Judas, versículo 14, cita una profecía atribuida a Enoc, reforzando su importancia como un hombre que, además de andar con Dios, recibió revelaciones divinas. Esta profecía habla sobre la venida del Señor para juzgar a los impíos, lo que añade una dimensión escatológica a su figura. Enoc es, por lo tanto, un profeta del juicio futuro. En la historia de la Iglesia, Enoc inspiró varios movimientos e interpretaciones sobre la santidad, la vida eterna y el arrebatamiento. Por ejemplo, algunos grupos cristianos lo ven como precursor de la doctrina que habla de un pueblo que será arrebatado sin pasar por la muerte, un tema que genera debates teológicos hasta hoy. Su vida sirve como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que la fe en el Dios vivo trasciende épocas y sistemas religiosos. El ejemplo de Enoc también nos desafía a considerar cómo estamos viviendo nuestra fe en el presente. En un mundo marcado por distracciones, superficialidad y materialismo, la propuesta de una vida de comunión constante con Dios suena casi utópica, pero es una invitación real y urgente. Más que un personaje del pasado, Enoc nos invita a una reflexión profunda sobre lo que realmente significa andar con Dios. Este caminar no depende de condiciones externas, riqueza o estatus social. Es un camino de elección diaria, de mantener el foco en lo que es eterno, a pesar de las presiones y dificultades a nuestro alrededor.
Enoc nos muestra que la verdadera espiritualidad es simple y práctica. No está en grandes rituales o apariencias, sino en la sinceridad del corazón, en la entrega que transforma decisiones comunes en actos de fe y amor. Otro aspecto importante de la historia de Enoc es el misterio que la rodea. Su traslación sin experimentar la muerte despierta el deseo de entender qué puede hacer Dios en la vida de quien se dedica a Él. Este misterio funciona como un recordatorio de que hay cosas en el plan divino que sobrepasan la comprensión humana, pero que no dejan de ser reales y poderosas. Al final, lo que Enoc nos revela es que Dios valora la relación por encima de todo. Busca personas que deseen caminar a su lado, no por obligación, sino por amor y convicción. Esta intimidad es capaz de transformar vidas y, quién sabe, llevar a la experiencia de la eternidad de manera anticipada. En tiempos donde el inmediatismo domina y la fe muchas veces se reduce a conceptos distantes, el camino de Enoc es un llamado a la profundidad y a la seriedad. Él desafía a cada uno a mirar más allá de lo visible, hacia la realidad espiritual que nos conecta con lo eterno. Por lo tanto, aun con tantas dudas y misterios, la vida de Enoc permanece como un testimonio vivo de la posibilidad de un caminar diferente con Dios. Su historia, aunque breve en los textos sagrados, continúa inspirando a millones a buscar una relación más cercana, sincera y duradera con el Creador. Y esa búsqueda es la verdadera clave para experimentar la gloria y la paz que Enoc conoció. No importa si vio el cielo antes o después de Jesús, lo que importa es que vivió y fue llevado por causa de su fe. Ese legado permanece hasta hoy, desafiando e inspirando a todos los que desean más que una vida común. Y en el centro de este mensaje está la invitación más antigua y poderosa, elegir andar con Dios, sin importar las circunstancias, y ser transformado por esa decisión. Parte 6. Enoc y el cielo, entre misterios, profecías y el futuro de la humanidad. La trayectoria de Enoc está envuelta en misterio y reverberaciones que atraviesan siglos, enfrentándonos a preguntas que desafían nuestra comprensión sobre la vida, la muerte y el destino final de la humanidad. Su caso singular, haber sido llevado por Dios sin experimentar la muerte, provoca profundas reflexiones sobre la naturaleza del cielo, la obra de Jesús y el plan divino para quienes caminan con fe. En esta parte, exploraremos estas dimensiones y comprenderemos el impacto de la vida de Enoc en el contexto espiritual y escatológico. Primero, es esencial recordar que Enoc fue una excepción en un mundo marcado por la corrupción y el pecado. Según se narra en Génesis 5, su caminar con Dios lo distinguió completamente de la generación en la que vivió, que ya se dirigía hacia el diluvio y la destrucción. Esta comunión íntima con el Creador hizo que Dios lo tomara, retirándolo de la tierra para sí mismo. ¿Qué significa esta expresión? ¿Fue llevado directamente al cielo? ¿O fue conducido a un lugar intermedio, reservado para los justos antes de la consumación final de la salvación? En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job y en las parábolas de Jesús, hay indicios de que los justos que murieron antes de la venida de Cristo aguardaban en un lugar especial. Conocido como el seno de Abraham, un espacio de descanso y paz, pero que no correspondía a la plenitud de la presencia de Dios. Si este fuera el caso de Enoc, su traslación lo habría colocado en ese lugar de espera, donde el clamor por la redención aún necesitaba ser atendido. Sin embargo, su ausencia de muerte física lo diferencia radicalmente de la mayoría de los santos de aquella época. Otro punto fundamental para analizar es la enseñanza del Nuevo Testamento, que presenta a Jesús como el único camino hacia el Padre. En Juan 14:6, Cristo declara, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto significa que, aunque Enoc fue llevado por Dios, el acceso pleno a la gloria celestial solo se volvería posible después de que la misión redentora de Jesús se completara en la cruz y la resurrección. Por lo tanto, podemos entender que la traslación de Enoc, aunque un privilegio, no representaba la entrada definitiva en la presencia del Altísimo, sino un estado de espera. La tradición y algunos textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, añaden capas de revelaciones sobre su experiencia.
En estos escritos, Enoc es presentado como alguien que recibió visiones celestiales, exploró reinos espirituales y fue testigo de juicios divinos. Lo que refuerza la idea de que tuvo acceso a dimensiones espirituales que van más allá de lo común. Aunque no forman parte del canon oficial, estos relatos influyeron profundamente en la imaginación y teología de muchos pueblos a lo largo de la historia. Pasando a la relación entre Enoc y Jesús, encontramos una conexión simbólica y profética que es crucial para comprender el papel que ambos desempeñan en la historia de la salvación. Jesús, como el Hijo Eterno, vivió entre los hombres para restaurar la comunión perdida, venciendo la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen. Enoc, por su parte, simboliza la esperanza de que es posible vivir en comunión con Dios incluso antes de esa restauración plena. Su vida es una señal anticipada de lo que Dios desea para todos sus hijos: cercanía, fidelidad y vida eterna. Otro aspecto importante que merece atención es el hecho de que Enoc y Elías son los únicos personajes bíblicos mencionados como llevados sin experimentar la muerte física. Elías desapareció en un torbellino, mientras que Enoc fue tomado por Dios. Ambos aparecen en el Nuevo Testamento en momentos clave, como en la transfiguración de Jesús, simbolizando la continuidad del plan divino y la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo. La presencia de estos dos personajes en la narrativa cristiana también alimenta especulaciones sobre su participación en los eventos finales, según lo descrito en el libro del Apocalipsis, donde se habla de los dos testigos que serán levantados al final de los tiempos. Esta perspectiva escatológica sugiere que Enoc no solo vivió una vida ejemplar, sino que también tendrá un papel activo en los futuros acontecimientos de la historia humana. Su traslación sería, por lo tanto, no un fin, sino un interludio, una pausa antes del cumplimiento de las promesas divinas. Esta idea refuerza la importancia de comprender la vida espiritual como un continuo, donde pasado, presente y futuro se entrelazan en la obra soberana de Dios. Además, la historia de Enoc nos invita a reflexionar sobre el significado de la eternidad y cómo puede experimentarse incluso en medio de las limitaciones humanas. La eternidad no es solo un destino final, sino un estado que comienza en el caminar diario con Dios, en la fidelidad que trasciende circunstancias y desafíos. Enoc es el ejemplo vivo de que esta experiencia es posible, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece apuntar a la destrucción. En resumen, la vida de Enoc abre puertas a profundos entendimientos sobre la relación entre la justicia divina, la misericordia y el plan de salvación. Nos muestra que, aunque el acceso pleno al Padre fue plenamente establecido a través de Jesús, Dios actúa de manera misteriosa y soberana, pudiendo conceder privilegios únicos a quienes caminan en íntima comunión con Él. Su historia es una invitación a vivir una fe auténtica, que transforma el presente y prepara el camino para la eternidad. Finalmente, el legado de Enoc es un desafío para cada uno de nosotros. Nos cuestiona: ¿realmente estamos caminando con Dios? ¿Hemos elegido una vida de fidelidad que podría, quién sabe, llevarnos a experimentar algo más allá de lo ordinario? Más que respuestas definitivas sobre quién llegó primero al cielo, lo que importa es que esta historia nos motiva a buscar una relación verdadera y constante con el Creador. La única certeza para quienes desean seguir el camino de la vida eterna. Parte 7. El camino de Enoc hoy, lecciones para una fe viva. La historia de Enoc, más allá del misterio de su traslado, lleva enseñanzas que resuenan profundamente para la fe contemporánea. Su viaje espiritual se presenta como una invitación a replantear no solo el destino final del hombre, sino la forma en que vivimos el presente, cómo enfrentamos la relación con Dios en medio de las presiones diarias. En un mundo acelerado, lleno de ruido, distracciones y desafíos, el ejemplo de Enoc nos llama a la importancia de una vida marcada por una verdadera intimidad con el Creador. No destacó por grandes hechos públicos, ni riquezas o poder, sino por su capacidad de andar con Dios, expresión que tiene un significado profundo y práctico. Esta caminata es diaria, hecha de pequeñas decisiones pero decisivas, que nos acercan a la voluntad divina. La realidad actual es compleja, muchas personas enfrentan dudas, pérdidas e incertidumbres. Para muchos,
La fe se ha convertido en un concepto lejano, confinado a rituales o momentos específicos. Sin embargo, el camino de Enoc muestra que la espiritualidad no se limita a entornos religiosos o grandes eventos, sino a la calidad de la relación personal con Dios, construida paso a paso. Una de las primeras lecciones es entender que la fidelidad no exige perfección, sino perseverancia. Enoc no fue perfecto, pero su vida se basó en la búsqueda constante de comunión, incluso en medio de una generación corrupta. Esto nos enseña que, aun en ambientes adversos, es posible mantener el foco en lo que realmente importa, cultivando hábitos que fortalecen el espíritu. Otro punto importante es el coraje de ser diferente. En un contexto donde la maldad dominaba, Enoc no se conformó con el patrón de su época. Su resistencia ante la corrupción social es una invitación para que hoy no aceptemos como normal lo que va en contra de los valores del reino de Dios. Vivir con fidelidad puede implicar aislamiento, críticas o persecución, pero esa coherencia nos forma y preserva. Además, Enoc nos desafía a valorar la sencillez de la fe. Su vida no estuvo marcada por ostentación, sino por la sinceridad del corazón. Muchas veces confundimos religiosidad con complejidad o formalismo, pero su ejemplo nos recuerda que Dios se agrada de la transparencia y el amor genuino. El traslado de Enoc, finalmente, simboliza la recompensa de la fidelidad. Aunque su destino final aún sea objeto de interpretaciones, la Biblia deja claro que la cercanía con Dios transforma la existencia. Esa transformación es la verdadera eternidad, que comienza aquí y ahora. Por lo tanto, el legado de Enoc nos invita a reevaluar nuestro compromiso espiritual. Nos llama a abandonar lo superficial y a cultivar una fe que resiste, que busca la presencia de Dios en todo momento y que no se rinde ante las circunstancias. En la práctica, esto puede significar reservar tiempo para la oración, la meditación en las Escrituras y la reflexión personal. Puede exigir renuncias y decisiones conscientes para alejar influencias negativas y abrazar una vida centrada en Dios. La invitación es que cada uno examine su propio caminar y se pregunte, ¿realmente estoy andando con Dios? Además, Enoc nos recuerda que la caminata espiritual es un viaje colectivo. Aunque su vida fue singular, la fe cristiana se caracteriza por la comunión entre hermanos, el apoyo mutuo y el fortalecimiento en comunidad. Caminar junto a otros que buscan a Dios amplía la experiencia y ayuda a mantener el foco. Finalmente, la historia de Enoc nos anima a mirar hacia el futuro con esperanza. Aún frente a dificultades e incertidumbres, hay la certeza de que Dios está presente y que la fidelidad será recompensada. Esa esperanza alimenta la perseverancia y nos da fuerzas para seguir firmes. Enoc, por lo tanto, no es solo un personaje lejano, sino un ejemplo vivo para todos los que desean vivir una fe auténtica y transformadora. Su legado es una invitación permanente a buscar al Creador, confiando que al elegir andar con Él, construiremos un camino seguro hacia la eternidad. Parte 8. Enoc y la profecía, el papel del justo en la revelación divina. La figura de Enoc no solo simboliza una vida de intimidad con Dios, sino que también desempeña un papel profético fundamental en el plan divino. Su existencia, aunque breve en los registros bíblicos, está vinculada a mensajes que trascienden su tiempo y resuenan hasta nuestros días, abarcando temas de juicio, justicia y esperanza. Una de las pasajes que más llaman la atención se encuentra en el libro de Judas, versículo 14, que cita una profecía de Enoque. Enoque, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos, diciendo: He aquí que el Señor viene con sus miles de santos para hacer juicio contra todos. Esta declaración revela que, además de caminar con Dios, Enoque fue un mensajero de las futuras acciones del Creador. Un portavoz que anticipó la manifestación divina contra la maldad. Este papel profético se refuerza con el contenido del llamado libro de Enoque, un texto apócrifo que, aunque no forma parte del canon bíblico oficial, fue muy valorado en algunas comunidades judías y cristianas primitivas. En él, Enoque es presentado como un intermediario que viaja por los cielos, observa los misterios divinos y recibe revelaciones sobre el juicio final, los ángeles caídos y la restauración de la justicia.
Esta imagen amplía la comprensión de Enoque como alguien que no solo vivió una vida justa, sino que también tuvo una participación activa en el anuncio del desenlace de la historia humana. Su testimonio es, por lo tanto, un vínculo entre el presente y el futuro, un puente que conecta la fidelidad individual con la justicia universal. Al considerar esta dimensión profética, percibimos que Enoque sirve como ejemplo para quienes desean vivir no solo en la presencia de Dios, sino también como agentes de transformación en el mundo. Su vida muestra que la intimidad con el Creador puede inspirar el coraje para denunciar el mal, defender la verdad y anunciar la esperanza. Ese coraje es vital en el momento actual, cuando muchos enfrentan desafíos éticos y espirituales que exigen firmeza y claridad. El ejemplo de Enoque recuerda que ser justo implica tomar posiciones, aun cuando eso conlleve consecuencias personales o sociales. Además, el hecho de que Enoque haya sido llevado sin experimentar la muerte refuerza la idea de que la fidelidad puede ser recompensada de formas extraordinarias. Esto fortalece la esperanza de aquellos que, aun en medio de adversidades, permanecen fieles y esperan la manifestación plena de la gloria de Dios. Otro aspecto importante de esta profecía es la referencia a los miles de santos que acompañan al Señor en el juicio. Esta imagen colectiva destaca que el plan divino involucra a una comunidad de fieles que participan en la victoria final sobre el mal. Enoque, por lo tanto, no está aislado, sino inserto en un gran propósito. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestro papel dentro de este plan mayor. Al igual que Enoque, somos llamados a vivir de manera que agrademos a Dios, resistir influencias negativas y contribuir a la realización de la justicia divina en el mundo. El legado profético de Enoque es un llamado a la vigilancia espiritual. Nos alerta sobre la necesidad de estar preparados para el regreso del Señor, mantener una fe activa y actuar conforme a los principios del reino de Dios. Esta preparación no es solo individual, sino comunitaria, implicando la edificación mutua, el amor al prójimo y la búsqueda constante de justicia y paz. En resumen, la vida y la profecía de Enoque nos desafían a cultivar una fe que trascienda el confort personal y se manifieste en compromiso con la verdad y la justicia. Él es un modelo de cómo la intimidad con Dios puede generar valor e impacto en el mundo. Al final, la trayectoria de Enoque nos muestra que caminar con Dios es avanzar hacia una misión mayor, que implica no solo la búsqueda de la propia salvación, sino la participación activa en el cumplimiento de los propósitos divinos. Este es el llamado que sigue vigente y urgente, vivir con fidelidad, valentía y esperanza, confiando que, como Enoque, podemos ser instrumentos de transformación y testigos del reino. Parte 9. El significado espiritual de la traslación de Enoc, entre el misterio y la esperanza. La narración sobre Enoc siendo llevado por Dios sin experimentar la muerte física es uno de los pasajes más fascinantes y enigmáticos de las Escrituras. Este acontecimiento trasciende la simple historia de un hombre antiguo y entra en el ámbito del simbolismo, la esperanza y la promesa divina para toda la humanidad. En esta sección exploraremos el profundo significado de esta traslación, sus implicaciones espirituales y el impacto que puede tener en nuestra comprensión sobre la vida eterna. En primer lugar, es importante destacar que la Biblia presenta la muerte como consecuencia del pecado, un fin inevitable para todos los seres humanos desde la caída en el Edén. Sin embargo, Enoc es una excepción notable, alguien que caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Esta expresión está llena de misterio e invita a interpretaciones que van más allá de lo literal, señalando una intervención divina que desafía las leyes naturales. La traslación de Enoc puede entenderse como una señal de la victoria de la vida sobre la muerte, un anticipo de la resurrección que sería plenamente realizada en Jesucristo. Al ser llevado, Enoc escapa a la experiencia de la muerte, lo que simboliza la posibilidad de la vida eterna que Dios ofrece a quienes lo buscan con sinceridad. Además, este pasaje resalta la idea de que la relación con Dios es transformadora y puede alterar el curso natural de la existencia humana. Enoc no solo vivió, sino que caminó en íntima comunión con el Creador, lo que lo hizo digno de una experiencia única y extraordinaria. En el Nuevo Testamento,
Esta figura se usa como ejemplo de fe y perseverancia. En Hebreos 11, se menciona a Enoc como alguien que agradó a Dios por medio de la fe, lo que resultó en su traslación sin ver la muerte. Esto refuerza la conexión directa entre la fe genuina y la recompensa espiritual, mostrando que confiar en Dios puede llevar a experiencias que superan las limitaciones humanas. Otro aspecto a considerar es el contraste entre la traslación de Enoc y la muerte seguida de la resurrección de Jesús. Mientras Enoc fue llevado sin experimentar la muerte, Jesús enfrentó el sepulcro, venció a la muerte y resucitó para asegurar la salvación para toda la humanidad. Este contraste destaca la singularidad de la misión de Cristo, pero también confirma que Dios puede actuar de formas diversas para cumplir sus propósitos. La traslación también tiene un carácter profético, indicando que la victoria sobre la muerte es posible y será consumada plenamente. Enoc sirve como recordatorio de que la esperanza de la vida eterna no es solo una promesa lejana, sino una realidad accesible para quienes caminan con Dios. Para la espiritualidad cristiana, este evento es fuente de consuelo y motivación. Nos muestra que la muerte no debe verse como un final, sino como una etapa dentro del plan divino. La esperanza de la vida eterna debe influir en nuestra manera de vivir, animándonos a buscar una relación profunda con Dios. Además, la traslación de Enoc despierta reflexiones sobre el papel de los justos en la historia de la salvación. Él representa la idea de que quienes mantienen la fe y la fidelidad pueden experimentar algo más allá de lo ordinario, siendo involucrados directamente en el propósito divino. Esto invita a cada persona a examinar su propia vida, buscando vivir de manera que agrade a Dios, consciente de que la fe tiene el poder de transformar no solo el presente, sino también el destino eterno. En el plan escatológico, la figura de Enoc está vinculada a eventos futuros, especialmente en la visión del Apocalipsis y las profecías que hablan del retorno del Señor y del juicio final. Su traslación puede verse como una señal anticipada de la victoria definitiva que se manifestará en la consumación de los tiempos. Esta perspectiva refuerza la importancia de la vigilancia espiritual y la preparación constante, entendiendo que la eternidad está cerca y que la fidelidad es esencial para estar listos para el encuentro con Dios. Sin embargo, el misterio de la traslación también nos recuerda las limitaciones humanas para comprender plenamente los designios divinos. Muchas veces, somos invitados a aceptar la revelación bíblica con humildad, reconociendo que hay aspectos de la vida espiritual que trascienden la razón y la experiencia común. Esta aceptación no disminuye la búsqueda del conocimiento, sino que amplía la visión para incluir la fe como elemento fundamental en el camino espiritual. La historia de Enoc, por tanto, es una invitación a la esperanza. Nos desafía a creer que la vida eterna es posible y que Dios, en su misericordia, puede conceder experiencias únicas a quienes caminan en íntima comunión con Él. Además, esta narrativa sirve para recordar que la muerte no tiene la última palabra y que la fidelidad a Dios puede llevarnos a participar en algo más grande de lo que podemos imaginar. La traslación de Enoc es entonces un símbolo poderoso de que la vida con Dios puede transformar radicalmente nuestro destino, abriendo caminos hacia la eternidad que no dependen exclusivamente de las condiciones naturales. Para quienes creen, esto trae un consuelo profundo y un estímulo para vivir con propósito, buscando la santidad y la comunión constante con el Creador. Finalmente, esta historia nos desafía a mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que el mismo Dios que llevó a Enoc también prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así, la experiencia singular de Enoc se convierte en un faro de esperanza para todos los que desean una fe viva, capaz de enfrentar lo desconocido y alcanzar la plenitud de la vida eterna. Parte 10. ¿Enoc vio el cielo antes de Jesús? Reflexiones finales y lo que esto significa para nosotros hoy. Llegamos al final de este recorrido por la historia y el misterio de Enoc. Después de explorar quién fue, qué dice la Biblia sobre su vida, su misteriosa traslación y cómo todo eso se conecta con la misión y la gloria de Jesús, vamos a hablar de manera más directa sobre lo que todo esto realmente significa para nosotros. ¿Sabes? Cuando nos preguntamos, ¿Enoc vio el cielo antes de Jesús? No es solo una curiosidad histórica.
Detrás de esa pregunta hay una inquietud mucho más profunda. ¿Podría un hombre, viviendo en una época tan antigua, en una generación llena de maldad, haber tenido un contacto directo con Dios antes de la revelación máxima que vino con Jesucristo? Esa pregunta toca el corazón de nuestra fe, nuestra esperanza y hasta nuestra identidad como seguidores de Jesús. Empecemos recordando algo fundamental: Jesús es, sí, el único camino al Padre. Él mismo lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Ese es el fundamento de la fe cristiana, y nada cambia eso. Pero la historia de Enoc muestra que Dios no está limitado por nuestra lógica humana ni por nuestros conceptos de tiempo y espacio. Enoc vivió en un mundo ya corrompido, pero eligió andar con Dios, una expresión que indica una comunión tan cercana que la Biblia resalta especialmente. Y lo más curioso es que, a diferencia de nosotros, él no experimentó la muerte física. Dios lo tomó para sí. Es como si Dios dijera: no necesitas pasar por el final. Yo voy a buscarte directamente. Eso es algo realmente inusual. Para entender si Enoc vio el cielo antes de Jesús, necesitamos pensar en cómo Dios maneja el tiempo. Para Dios, pasado, presente y futuro son una sola realidad. El tiempo no es lineal como lo vivimos nosotros, sino algo eterno, un presente constante. Jesús, como Hijo eterno, siempre estuvo con el Padre desde antes de la creación. Pero cuando vino al mundo en carne, vivió la experiencia humana, incluyendo la muerte, para abrir el camino a todos para llegar al cielo. La resurrección y ascensión de Jesús son la garantía de ese acceso abierto. Sin embargo, la experiencia de Enoc nos recuerda que Dios puede actuar de formas diferentes, dependiendo del momento y la persona. Enoc fue llevado por Dios, no porque fuera mayor que Jesús, sino porque tuvo una relación especial con él, incluso en un mundo alejado de la justicia. Es como si Enoc hubiera recibido un vistazo anticipado de la gloria divina, una invitación a la eternidad, un adelanto de lo que se revelaría plenamente en Jesús. Pero, ¿por qué es tan importante esto para nosotros hoy? Porque nos muestra que la vida con Dios no depende de milagros o grandes acontecimientos, sino de una decisión diaria de caminar con Él, de buscar esa cercanía sincera. Enoc no tenía la Biblia, ni templos, ni rituales elaborados. Lo que tenía era fe y comunión. Y eso nos anima. Muestra que, sin importar dónde estamos o en qué momento de la vida o la historia, podemos tener esa misma experiencia de intimidad con Dios. Otra cosa que llama la atención es que, aunque Enoc fue llevado por Dios, no reemplaza a Jesús ni nos da un camino paralelo. Jesús es el centro, el mediador entre Dios y los hombres. Su obra es definitiva. Pero Enoc, de cierta forma, representa una esperanza para quienes viven fieles antes de la consumación final. Es una especie de símbolo de la fidelidad que Dios valora y recompensa. Y el hecho de que su historia sea tan breve y, sin embargo, tan impactante, nos muestra que no importa la cantidad de años o hechos, sino la calidad de nuestra caminata. Es como si Dios dijera: no miro cuánto tiempo tienes, sino cuánto caminas conmigo.